domingo estar en mi pueblo. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en Vida en Plenitud como parte de los programas de la revista Tu Espacio del Sureste. Estamos todavía degustando, todavía saboreando, todavía relamiéndonos los bigotes por tantas viandas que ha habido en estos días, el día de finados. Y habíamos dicho que la maestra María de Jesús Pachulín iba a venir el 24 de noviembre, pero no había que hacerla esperar porque quedaron muchas cosas en el tintero. Y pues le hemos invitado para que venga hoy para seguir hablando de todo este tema. El Hanal Pichán continúa. Hoy sería parte del Hanal Pichán o se quedó en el 31. Hay muchas cosas que se quedaron por ahí, maestra. La primera pregunta sería esta: si el Hanal Pichán continúa o qué es lo que está continuando hoy, mañana, etcétera, hasta el 30 de noviembre. Y la otra es, también para empezar a entrar en materia o continuar, es ¿cuántos tipos de altares existen? Digo, por supuesto que los altares tienen mucho que ver con la economía, con el tipo de difuntos que uno tiene en casa, con las tradiciones que uno hace. Es decir, altares va a haber infinidad como un número de casas, pero ¿cuáles serían las características principales que debe tener un altar, una ofrenda dedicada a los ánimas, a los difuntos, a los muertos? Buenos días, maestra. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Buen día, encantada de volver, ¿no?, con ustedes acá en esta plática. Yamba Lopshan, Kuyalale, Tejicamba. Estamos, como dice, aprendiendo. Dentro de lo que es Hanal Pichán, es muy buena esa pregunta que hizo. De hecho, precisamente estos días estábamos platicando mucho sobre estas definiciones de Hanal Pichán y de igual manera como en las comunidades, mayormente en las comunidades, decía un compañero mío, el maestro Marcos, de hecho, en relación a que Hanal Pichán siempre es todo el año. En esta cuestión, ¿por qué ese Hanal Pichán es todo el año? Ahí nos quedamos como que en esa tarea de preguntar por qué es todo el año, ¿no? Y no solamente un mes. Dado que analizando, ¿no?, todas esas cuestiones que se reflejan, que se dan con lo que es Hanal Pichán, que es el altar, preparar el altar, ¿no? En las comunidades, en las casas, más que nada, refiriéndonos a estas comunidades, y creo que en algunas de aquí de la ciudad, en algunas casas, podemos marcar mucho que esa parte de lo que es el altar, siempre hay un altar, creo, en casa. Entonces, el hecho de tener este altar que por cada año, no sé, se hace a lo mejor, ¿no?, para recordar a un familiar el día de su cumpleaños o el aniversario en que falleció, es común a veces hacerle un rosario en las casas, ¿no? Ya hablan un poquito cristiano, pero en otras, aunque sea como dice, ponerle un altarcito para esos días, ¿no?, de manera especial. Entonces, por lo tanto, pues Hanal Pichán es como dicen, es todo el año. Entonces, de cierto modo, aquí donde se ve o donde se refleja más esta parte, ya es en noviembre, donde ya es como hacerle de manera general, esta parte de lo que es el altar, ¿no?, celebrar a todos en un solo día, ¿no? Y en este caso particular ya es como que es de manera en la cual se hace, ¿no?, individual, por así decirlo, a recordar el aniversario en que falleció o a recordar el día, ¿no?, en que nació la persona, ¿no? Entonces, siempre el altar, pues como les digo, el altar creo que pues en todas las casas o en la mayor parte de las casas tenemos ese rinconcito con el altar. Entonces, por eso
sí llevamos esta parte de que sí, Hanal Pishan es todo el año y no solamente un día o 2 días en particular. Y con lo que comentaba de lo otro, pues anteriormente sí dista mucho de lo que es pues la economía, ¿no? La economía familiar en la cual nos permite hacer lo que son los altares. Eh, lo común, eh, lo más usual que se hace, pues procuran siempre respetar el de 3 niveles, porque hay altares que se van formando, perdón, hoy se ando medio con la garganta un poco así, no. Entonces, hay quienes hacen altares de 13 niveles que reflejan o que simbolizan más que nada los 13 cielos de lo que es la ceiba, lo van relacionando con ello. Y hay también altares de 7, ahí sí, de 7 niveles. Em, en esta cuestión, ahí sí me disculpo en relación a esto, porque estoy tratando de analizar, pero sí he visto que algunos mencionan el número 7. Comúnmente en números mayas siempre se utiliza lo que es 9 y 13. Siempre va en relación a 9 y 13 los números, pero en esta cuestión sí diste un poquito mucho con el 7, que estoy pues igual leyendo para ver, investigando, ¿no? ¿Qué significa ese 7? En otros lugares también se hace ya lo que es el de 3, que es lo que hasta hoy en día se procura mucho hacer en las casas, de hecho hasta en las demostraciones de altares que se hacen en las comunidades y que también acá en la capital, se procura siempre hacer el de 3 niveles que simbolizan lo que es el cielo, el mundo y el inframundo, ¿no? Que en esta cuestión siempre lo van a ver reflejado con la ceiba, que de cierto modo la ceiba pues es el origen, de ahí nosotros somos de ahí, como dicen, es nuestra madre también la ceiba, es un símbolo que está muy vinculado al pueblo maya y que de cierto modo no siempre ramifican cuando hacen esa explicación de que las ramas reflejan lo que es el cielo, que en el mundo maya hay 13 cielos, y es lo que es el nivel de arriba. Y en relación a lo que es el tronco de la ceiba, es donde dicen que estamos nosotros, que es el Yopolcab, es el mundo, que es la parte de medio. Y ya lo que es la parte de abajo, el nivel, es el que nos lleva a lo que es el inframundo, que es el Metnal, acá en la región, nosotros le llamamos Metnal, ¿no? En la cual pues hay 9 niveles también. Y eso es lo que común, no es lo que más se refleja el de 3 niveles. Pero ya, como les decía, a veces pues la economía, de cierto modo, pues solamente tenemos a uno. Entonces también es válido también en este punto, pues tener esta base, es decir, tener un solo nivel, ¿no? En la cual, pues de igual modo, siempre lo que se procura, pues es que cuando se haga el altar, siempre haya esas flores, esas velas, el agua, la sal, todos esos elementos que permitan, ¿no? Refrescar al alma y que de cierto modo podamos recibirlos, que ellos también se encuentren pues bien. Entonces es muchísimo, o sea, es en esta relación de altares, pues ese serían los niveles. Por ejemplo, en el nivel superior que viene reflejando el cielo, ¿qué elementos se pondrían en un altar? O sea, ¿qué tipo de viandas, qué tipo de guisados, qué tipo de elementos, qué tipo de velas? En el segundo, ¿cuáles serían los indicados o los que marca, digamos, la tradición? ¿Y cuáles serían los del tercero? Por ejemplo, ¿es lo mismo poner dulce de calabaza en cualquiera de los tres o no? O pib, o tamal, o Sí, sí, sí. no sé. Sí, comúnmente algunos comentan
de que en el primero, bueno, algunos comentan que debe de ser como el desayuno, almuerzo y cena. A veces así lo reflejan, ¿no? Es que aquí vas a poner el desayuno, el almuerzo y la cena, dice. Pero de cierto modo, lo que se procura siempre es que todo lo que esté, por así decirlo, en el altar, en lo que es en el superior, se procure, ¿no? Dado a que esté relacionado con esta parte del cielo. Entonces, comúnmente a veces ponen frutas, es como que más ligero por allá, ¿no? Se ponen lo que son las frutas, se ponen esta parte de también lo que es el agua, ahí va lo que es el agua, los atoles, y de ahí se va acomodando en la parte de medio que se va poniendo, ¿no? Tratan de poner, ¿no? Si no más recuerdo, toda esta parte de las comidas, se va acomodando a las comidas y parte también de algunas frutas. Lo que se va poniendo en la parte de abajo es esta parte de, lo relaciona mucho con todo lo que hay en la tierra, lo que se hornea bajo tierra, que comúnmente a veces ponen el pib, y de igual manera todo eso, por ejemplo, si hay frutas, perdón, tubérculos que se da como es la yuca, la jícama, pues procuran darlo, o sea, tratan de relacionar algunos también en este punto, llevar esta parte de relacionarlo como que cielo, mundo, tierra, también relacionarlo muchísimo con eso. Por eso les decía, algunos así también lo van manejando, lo van acomodando. Hay otros que te dicen, no, pues es desayuno, almuerzo y cena, te dicen. Entonces, ya hoy en día pues se va marcando como que pues a esto, ¿no? A que primero a tratar de vincular muchísimo a esta parte de qué es lo que podemos tener nosotros, siempre relacionar lo que es el mundo, porque a veces cuando hacemos altar te dicen, oye, ¿y dónde se hizo? ¿O dónde va eso? Te dicen, no, pues es que va acá, pero siempre procuran que a veces tanto el PIB, porque como es maíz también, nosotros estamos hechos de maíz, siempre se procure no estar casi en los tres altares, se va acumulando muchísimo en esta parte de los tres altares, poner un poquito de... Le decía, por ejemplo, allá en mi tierra, en Veracruz, se acostumbra a poner trago, aguardiente. Yo recuerdo a mi bisabuela, yo tuve la fortuna que mi bisabuela vivió casi 103 años y ella acostumbraba a fumar cigarro de tabaco, lo picaba y lo envolvía en hoja de totomoste, que es la hoja del maíz seco. Y ella así hacía los cigarros y así los ponía. Con el tiempo lo fue cambiando hasta que ponía pues una cajetilla de cigarros, sin filtro, por supuesto, alas, ¿no? Que eran unos cigarros muy populares, los cigarros alas. En los altares de la península de Yucatán, ¿está permitido poner bebidas embriagantes, alcohol, cerveza? Sí, sí, digo sí. Lo que pasa es que de igual manera, como hemos visto, pues la cultura, de cierto modo, en algunas comunidades, pues dado la globalización que mencionaba, creo que la vez pasada, pues sí hay muchísimas cosas que vamos adoptando. De cierto modo, hoy en día podemos encontrar los elementos del altar, que es muy, muy, muy diverso, ya que a veces decimos, no es que a veces cuando hacen concurso de altares, que siempre he dicho que no podemos poner a competir a las culturas, porque como tal no hay una que sea, como dice, mejor, sino que ambas, o sea, todas las culturas, hablando de todas las culturas, pues tienen rasgos que los caracterizan y están, y no podemos decir, es que está mal, no, sino todo lo contrario, está bien, esto es parte de nosotros. Entonces, en este punto, este, eh, a veces nos dicen, por ejemplo, eh, podemos encontrar hasta hoy en día, ¿no? Esta parte de lo que son calaveritas de azúcar, podemos encontrar aguardientes, podemos encontrar cigarros, podemos encontrar hasta mole en los altares yucatecos, pero eso también es lo que forma parte de, porque si queremos rescatar algo dentro de lo que nos dice, a nuestros abuelos siempre nos decían, es lo que come tu familiar. Sí es cierto, sí, a lo mejor dentro
o sea, en mi familia, mi papá falleció y siempre comía, no sé, pan de leche y se tomaba su Coca Light. Entonces, comúnmente a veces procuramos rescatar eso, ¿no? Ponerle una Coca Light y ponerle, ¿no? Esta parte de lo que es el pan de leche, andar buscando en todas las panaderías pan de leche porque no hay. Entonces, pues por esa razón siempre dicen que también el altar es de manera particular, por eso es lo mismo que al decir que no se puede calificar un altar, porque tú lo haces de un modo particular, de un modo en la cual pues conoces a tus familiares, los vas haciendo, entonces esa es como que la forma cambiante, ¿no? Vas adoptando, se va adoptando ciertas cosas, que si en un dado caso, pues en un momento, pues si no hubo, en su tiempo decimos, no había, ¿qué le vas a poner? Le voy a poner Cayenne, el Cayenne, el pozole, ¿no? Lo de que es la bebida. Pero pues decimos, si mi papá a lo mejor nunca probó Cayenne, pues no lo podemos decir. Y le vas a poner Cayenne, entonces hay como que esa parte de que una controversia porque dices, bueno, es que mi papá nunca tomó Cayenne. Y a veces dicen, no, pero es que ahí va en el altar. Entonces, ahí va, ¿no? Ahí surge todo lo que es la controversia de decir si va o no va. Entonces, pero es como, vuelvo a comentar, ¿no? Esa misma interacción que tenemos con otras personas, esa misma interculturalidad, ¿no? Ha provocado, ¿no? Este cambio diverso que vaya adoptando, que vayamos poniendo algunas cositas al altar porque sí, dentro de lo que cabe, pues el pan de muerto, pues no es lo propio, no es lo propio, no va, no es en maya le dice signal de maya caji, no es originario del pueblo maya, el pan de muerto, lo que son las calaveritas, lo que son a lo mejor el licor, que en su tiempo era el palché, que era lo que se ponía, ¿no? Era el palché, eran, a veces le ponían lo que era el chacpol, que le llaman, que es el agua de caña, es agua de caña. Entonces le va, pues va modificando. Con esto menciona algo muy importante y usted que además trabaja con niños y con jóvenes, la cuestión de la interculturalidad. Y bueno, una de las quejas o del comentario muy común es de que nuestra juventud, nuestra niñez está perdiendo mucho las tradiciones, que está perdiendo mucho los valores, en fin, siempre se acusa a las nuevas generaciones que no adoptan. Pero creo que en mucho también es parte de la incongruencia del mundo del adulto. El mundo del adulto que de repente no promueve, sataniza ciertas cosas, oculta muchas otras y ¿cómo se llama? Y esto hace que pues las nuevas generaciones no estén tan atentas o tan preocupadas por retomar estas cosas. ¿Usted siente que las nuevas generaciones están involucradas en mantener esta tradición? Porque yo siento, en particular le decía la vez pasada, que lo de las Catrinas se ha popularizado mucho, pero más con un criterio comercial que por un criterio antropológico o por un criterio de preservación de la cultura, sino como que es el pretexto de disfrazarse y salir a echar cotorreo. Entonces, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué siente que está sucediendo, sobre todo en las comunidades? Bueno, si dije algo por allá que no es, ahí me corrige, porfa. Es que, creo que falló un poquito la señal y le empecé a escuchar un poquito entrecortado. Pero sí le capté un poquito, creo que al final. Entonces, a ver si le puedo cubrir toda la respuesta, o sea, cuestiona la pregunta. Este, Son los pichanes los que están apareciendo ahí. ¿Verdad? Sí. Sí, de momento así dejé de escucharle. Este, pues de cierto modo, en lo particular, eh, hay muchas cosas que a veces, como quien dice, dado a todo lo que se está dando, todo lo que es comercial, quiero
que no solamente los jóvenes en cuestión, ¿no? Sino que también nos pasa, ¿no? En esta parte de la edad adulta, caemos en esa misma, en ese desconocimiento de algunas cosas. Porque yo puedo decir también, o sea, yo no digo de que sé todo, sé que soy ignorante, ¿no? En algunas cosas, pero creo que lo que nos motiva a conocer o hallar es el hecho de preguntar el por qué. Hoy en día casi ya no hay nadie que haga esas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esa curiosidad siento que se ha perdido y por lo tanto ha provocado muchísimo, muchísimo de esto, ¿no? Dado a que vienen, por ejemplo, las Catrinas, me gusta, decimos, me gusta, antes voy, me pinto la cara, o sea, no tengo nada en contra de, como siempre he dicho, yo respeto las ideologías de cada quien, pero qué bonito si a lo mejor me sentara y dijera, bueno, me gusta, pero ¿por qué me pinto? ¿O por qué lo hacemos? Ese hecho del saber por qué, como que se ha perdido y ha cortado a todos, nos ha cortado muchísimo, muchísimo a todos, para poder hallar o saber el origen siempre de las cosas, de un porqué. Eh, siempre, bueno, en este caso, trato de relacionarlo de que a veces también surge esta confusión porque recuerdo que cuando preguntaba algo a mis papás, oye mami, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? Eso es lo que siempre decían, ¿no? A los abuelos. ¿Por qué no? Simplemente no. En vez de sentar como que decir, oye, ven acá, te quiero comentar esto, eso, lo otro. Entonces, siento que también en ese punto ahí fue como que se pierda esta relación o este vínculo mismo del crear o del fomentar esta parte de querer ser siempre curioso. Entonces, siento que a partir de ese punto, ¿no? En lo personal, es donde empieza, ¿no? Todo como que diciendo todo este relajo de qué está pasando hoy con la juventud, qué está pasando hoy también, no solo con la juventud, sino con otros grupos de personas, qué está pasando del por qué solamente escuchamos la primera o vemos lo primero y lo hacemos, lo imitamos, pero no buscamos el por qué se hizo, el por qué se hace. Entonces, siento que es lo que nos falta también como tal, preguntarnos por qué lo hago, para qué se hace. Entonces, ese es un modo pues muy personal, ¿no? De decir. Ahora, con esto de que estamos más imitando que teniendo conciencia de reproducir una tradición porque es pensada, porque es meditada, analizada, compartida en un sentido más, pues más intelectual, ¿no? Más de hacer un ejercicio de reflexión de por qué estoy haciendo esto. Sí, Eh, pues se está perdiendo, creo yo, bueno, en el país, para casi todo el país, ya se acabó. O sea, el Día de Muertos se acabó ayer, ¿no? Pero en Yucatán no. En Yucatán todavía falta lo más importante. Entonces, ¿qué viene? En Yucatán, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué va a suceder de aquí al 30, maestra? Hablaba de los eh, chavarios, de varias cosas, pero ¿qué tenemos que ver esta semana, luego la que sigue, etcétera, hasta llegar al 30 de noviembre? el 30. Pues en O sea, este caso se perdón, refleja de las comunidades. qué tenemos que ver de aquí al 30? O sea, porque en Yucatán no se acaba, ¿no? Sigue, No, continúa. todavía, nosotros todavía no hemos sacado a nuestros pichanes. Ok, ok. Todavía no hemos sacado nuestros pichanes. No hemos cantado, como dice la canción de Salgan, Salgan, Salgan. De hecho, esa canción también en algunos, hasta el último día cantan. Cuando los que hacen rezo, se esperan hasta el día 30 de noviembre para cantar esta canción mayor que es Salgan, 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 ánimas en pena. Entonces, ahorita lo que resta como tal, pues es esperar, como dicen, la despedida, porque ellos están de cierto modo aquí con nosotros, están todavía con nosotros conviviendo,
Es como les decía, nosotros no los podemos ver, pero ellos están en un plano, ¿no? En la cual ellos sí nos pueden ver, pueden convivir. Como le decía a los niños, ¿se acuerdan de la película de Coco? Ahí lo medio relacionaba, pero le digo, pero no hacen calaveritas, los vemos, sino que ellos se reflejan como personas, le digo, no tanto en calaveritas, sino como personas que ellos mismos van conviviendo. Entonces, ya de acá, pues es esperar el bish. Por eso le decía, yo todavía no he comido pip, voy a esperar hasta el bish. Hasta el bish, entonces voy a esperar, que ya es la próxima semana, por ahí del 8, más o menos aproximadamente, que es la octava o el ochovario, ya para hacer lo que es el pip, que es cuando se le empieza a despedir, ¿no? A darle esa despedida a las almas, que en algunas comunidades también es el último día que lo hacen, y en otras no esperan hasta lo que es el día 30, que es el Nokbish. Así le han llamado ahí en mi comunidad, así le llaman Nokbish, que es que como que el principal, ¿no? Es la octava principal que le llaman también. Y, y en este aspecto es cuando se prepara el tan conocido, que acá le llaman pip, que es el pan redondo, está más redondo. Algunos también lo conocen como pollo, que ya es cuando se prepara todo eso. Entonces, ya que esa es la vianda mayor que se pone en el altar para que ya el Pishan lo lleve, ¿no? El alma pueda llevar. Entonces, eso es lo que se está ahorita esperando, es lo que se prepara. Nosotros pues convivimos, de cierto modo, los niños en estas fechas siempre todo un mes van a estar con su hilito en color rojo o negro, dependiendo de la región, que es para que vean los mejempishanes, las pequeñas almas, que ellos están vivos y no se los lleven, ¿no? Esa es una creencia que hay pues en el pueblo y creo que es lo que hace bonito, ¿no? Tener esta parte, esta conciencia de poder convivir, ¿no? Es una convivencia en la cual pues nos reúne a todas las familias, no solamente a las familias, sino pues también a los vecinos, ¿no? En las comunidades se nota más porque a veces no tenemos, no sé, en mi pueblo, tenemos, no sé, a una señora que va a rezar y ella va pasando de todas las casas. Entonces, les digo, es como no esta parte de la reunión. Eso me pareció muy interesante. En algunos lugares se usa el famoso ojo de venado, que se les pone a los niños, pues para evitar el mal de ojo, el que vengan los espíritus y se lo lleven, en fin. Acá, entonces, los niños utilizan un hilo rojo o negro amarrado en su pulso, en su mano, en su muñeca. ¿Hasta qué edad, digamos? Porque también la vez pasada nos decía que las personas que murieron célibes, es decir, que no se casaron, no tuvieron actividad sexual y demás, se consideran dentro de estos espíritus que no pecaron y entonces pues son de las almas niñas, por decirle así, ¿no? Ajá, de los mejempishanes, sí, Ah, así les llaman los abuelos, ¿no? Así siempre han dicho los que han muerto puros castos, ¿no? No, que no cometieron en este caso pecado, como le llaman, llevándolo, ¿no? a la religión. Se consideran dentro de lo que es de los mejempishanes, de las almas de los niños que ahí vienen. Desde hecho, ahí también cuando se le dice de todos los actos, que es porque dentro de la creencia, ahora sí ya vinculando también siempre con esta parte religiosa, pues dicen que ya salieron del purgatorio, por eso es la advocación de todos los actos, ¿no? Es la creencia, en lo que siempre, bueno, en lo que nos han pasado, todo lo que nuestros abuelos nos han comentado. Y sí, en este caso, en los niños sí se les pone el hilo. Eh, de hecho, hasta no se les deja a nadie solo. En esos meses no se les deja a nadie, o sea, que se quede solo una persona, más a los niños y a los abuelos. Porque dicen que llegan los pishanes y al verlos solos, y si están tristes, pues van a querer llevarlos. Entonces, con la intención de que no se los lleven, entonces siempre procuran que esté al pendiente alguien, ¿no? Que estén al pendiente, ¿no? De ellos. Entonces,
es también en esta época por lo mismo, ¿no? Que hay ese vínculo mayor, ¿no? En la familia, porque se está pendiente no solo de los niños, sino también de nuestros adultos mayores. Tener esa parte de que no solo es tener respeto, no solo es tener, decir, bueno, te veo hasta en años, no es estar más, ¿no? Como te diciendo, como que recordándote esta parte de estar siempre al pendiente. Y en este punto también pues recuperamos este punto del respeto, ¿no? Hacia el adulto mayor, que a nosotros nos han inculcado, ¿no? Que aunque no sea tu familiar, pero siempre tienes que tratarlo también con respeto. Entonces hay muchísimo de verdad que va marcado. Oiga, maestra, y en este aspecto, ahorita lo quiero asociar con un problema que desde hace años es un problema de salud pública muy importante acá bueno, en el país, en el mundo, pero particularmente en Yucatán, la cuestión del suicidio. En este estado es, desafortunadamente, hasta en este momento es el tercer estado con mayor tasa de suicidios en el país. ¿Qué pasa en la cultura maya? ¿El suicidio es visto como algo, como una salida falsa? ¿Es visto como esto que de repente alguien que está sufriendo o que está triste y que vienen los pishanes y se lo llevan? ¿Cuál sería, digamos, la visión que se tendría del suicidio? Porque, por ejemplo, en Japón, por eso se hacía el harakiri, porque una forma honrosa de vivir era morir de esa manera. Pero para la cultura occidental, obviamente eso no tiene ningún sentido. La manera honrosa de vivir y de morir es soportar todo el dolor. En el caso de la cultura maya, ¿cuál sería el concepto que se tendría sobre el suicidio, sobre quitarse la vida a uno mismo? Y esto que usted dice, de repente, porque es muy triste, sobre todo en la actualidad, que los Ujú. adultos mayores estén solos y la tristeza es una de las grandes detonantes de una situación depresiva. ¿Cuál sería, digamos, lo que sucede en las comunidades? ¿Cómo se ve el suicidio? ¿Y qué relación tendrían estas fechas de hay más muertes de adultos mayores por esta situación de que vienen los pishanes y ven que su condición es de tristeza, se los llevan? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, sí, sí, es una pregunta muy interesante. De hecho, así, eh, bueno, en lo particular, eh, anda moviendo. Como decía, me dio que pensar. Entonces creo que ella me dio una tarea enorme para seguir investigando también, porque dentro de lo que es el suicidio en las comunidades, hay algo que pasa, que dado a que estamos con esta parte del sincretismo, ¿no? Ya ve que es cultura, religión, en ocasiones pues está muchísimo más reflejado esto. Eh, Comúnmente en las comunidades, o más que nada, ahí casi no se da, o sea, que alguien se suicide. Es raro a veces que suceda, ¿no? En las comunidades. Y que de cierto modo, a eso mismo creo que, por esa razón creo que nuestros papás siempre nos decían, ¿no? No dejes a tu abuelo solo, no dejes a tu papá solo, no dejes a tu abuela, porque dado esa misma nostalgia o esa añoranza que tenemos por un ser querido, te pueda permitir no llevar a esto. O sea, es como dicen, pues es una salida falsa, ¿no? Que es la que nos han tenido, ¿no? En este punto de la enseñanza occidental que tenemos, y que de igual modo, dentro de lo que es la misma cultura, solo puedo decir por ahora, espero seguir investigando para poder responder como tal,
Cuando fallece alguien, y si es de suicidio, en algunas comunidades, no en todas, en algunas comunidades procuran que se entierre el cuerpo fuera del cementerio, no lo entierran dentro. Es una tradición antigua que hoy en día se ha ido, ¿no? Como que desapareciendo, pero que en algunos lugares, son pocos, conservan lo que es no enterrar al difunto. Y de cierto modo, a veces siempre cuando dicen ellos, ah, falleció tal persona, o se mató tal persona, los abuelos siempre decían, ah, se va a ir al Metnal. Siempre ellos usaban eso. Se va a ir bueno, en mi comunidad así, al no saber, he escuchado esa expresión. Esa expresión de decir, se va a ir al Metnal. Y decían ellos que en el Metnal es un lugar de tristeza, es un lugar en la cual no te dejan salir. Entonces, porque según la creencia, pues le decía, eso ya está más eh, en esta parte, ¿no? Este sincretismo, según las creencias, es de que no puedan ellos salir. Ahí van a estar y no van a poder visitar a su familia. Y como tal, dentro también de lo que es el cementerio, ellos siempre procuran, como le decía, enterrarlo afuera, no dentro, para que no rompa el equilibrio o la paz que hay en el cementerio. Entonces, es lo único que puedo responderle por ahora. Disculpe si no le respondo todo como tal, pero ya me dio una tarea por allá para seguir investigando. No, pues está muy bien, porque por un lado se nos está acabando el tiempo, por otro, pues estamos abriendo la posibilidad de que más adelante la podamos invitar y seguir platicando, porque esto es un tema muy interesante. De hecho, ahorita que lo que mencionó me recuerda que en Levítico, por ejemplo, Dios, Jehová, le ordena a Moisés y que le diga a la congregación que de repente cuando alguien cometía pecado tenía que morir fuera, o sea, apedrearlo, dependiendo del pecado, por supuesto, pero tenían que morir apedreado fuera de la congregación, ni siquiera dentro, o sea, del campamento donde estaban en la migración, los judíos, tenía que morir fuera. Ahora, hay que pensar que era una comunidad inmensa. El libro de números, pues es un libro que hace un censo, se censan a las 12 tribus de Israel. Y el número que se da es aproximadamente de arriba de 600,000 personas. Entonces, 600,000 personas, adultos mayores de 20 años. Quiere decir que cálculos muy, Ay, digamos, sí, sí. muy someros, la gente que está en el éxodo de Israel va de 1,5 millones a 2 millones de personas. Entonces no era cualquier comunidad, pues, ¿no? Era un éxodo de, pues, 1,5 millones de personas. Es la ciudad de Mérida, este, vagando por el desierto, ¿no? A ello había que sumarle los ganados, habría que sumarle pues todos los animales que tenían ellos, y pues estamos hablando de una comunidad muy grande. Entonces, la cuestión es aquí cómo, usted lo mencionaba, cómo hay cosas que se parecen o hay similitudes entre las culturas, ¿no? Se tocan a veces. También, bueno, cuando yo era profesor hace muchos años en la universidad, yo les dejaba, bueno, leíamos el Génesis como una teoría creacionista, pero también el Popol Vuh, y buscábamos elementos de confluencia de esta creación, ¿no? Bueno, mientras en el Popol Vuh somos hombres de maíz, en la Biblia pues somos hombres hechos de tierra, hechos de polvo, ¿no? Por eso el famoso polvo eres y en polvo te convertirás.
Hay varias cosas que quedan por ahí, maestra. Nada más quisiera una conclusión, a reserva que hablemos más adelante, la vuelvo a invitar, porque sigue quedando el tema del Xibalba. No lo hemos mencionado porque sé que es un tema bastante amplio, abundante, y digamos, con esta tarea que ya le dejo, pues la podamos abordar en alguna ocasión más adelante. Pero algo con que usted quisiera concluir, rematar, terminar esta parte, prepararnos para el, el ochavario, etcétera. Pues en este caso, solamente pues comentar de que vivamos, como dicen, tratemos siempre de llevar esta comunión, porque es una comunión entre vivos y muertos, como dice en este caso, pues respetar pues el alma de nuestros familiares, tenerlos siempre presente, porque de igual modo creo que si nos olvidamos de ellos, también ellos morirán como tal. A veces como que también le digo a los niños, lo de la película esta de Coco que salió, nos marca muchos, nos tiene ciertos mensajes que si bien está reflejada más como que a la cultura, ¿no? A esta parte de lo que es el centro del país, pero podemos recobrar un poquito, ¿no? De eso, de que hay que tenerlos presentes, que no necesariamente, como decía mi papá, tienes que hacerle un rosario, si no sabes rozar, como dice, ponle una agüita, ponle ahí a una jícara un vaso de agua, sal, un pan, una veladora, y creo que ellos estarán más que agradecidos, ¿no? Porque saben que también los estás recordando, ¿no? En este caso. Y de igual modo, pues estar en familia, o sea, buscar esta parte de la familia. Si estamos a lo mejor un poquito alejados de mamá, de papá, de abuelo, abuela, pues procurar ese mismo, ¿no? Ese acercamiento, porque en algún modo, pues nosotros creo que de ellos, ¿no? De ellos dependemos, de ellos en algún modo, pues nos forjaron, nos formaron y es así donde hemos llegado, ¿no? A ser lo que somos. Y como tal, pues no abandonarlos, sino estar al pendiente también de nuestros adultos mayores, porque como vuelvo a reiterar, ¿no? Ellos son la sabiduría andante, por eso es mi respeto, porque tienen más experiencia, de ahí aprendemos ese conocimiento que ellos tienen, que tienen cada uno, o sea, no lo podemos recuperar hasta en este caso, como quien dice, si no le preguntamos, hace esa generación otra vez del preguntar, oh, abuelo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para que podamos volver a regresar, ¿no? A este punto del saber el origen de las cosas, de igual manera, pues sentarnos, ¿no? En esta parte de la unión, de la alianza, de lo que es la familia. Pues así es, maestra. Hay que homenajearlos en vida, no muertos, ¿no? O también Así es. muertos, pero sobre todo en vida. Pues maestra Así. María de Jesús Pat Chulín, le agradezco muchísimo. Esperemos verla pronto para seguir platicando de estos temas, sobre todo, pues temas que creo que son importantísimos para este estado, que es recuperar realmente la tradición, la cultura y, por supuesto, la lengua maya. Le agradezco muchísimo las dos ocasiones. Solamente me ha antojado mucho porque siempre que habla de los Mugwai, de los Pipsi, de los Movipollos y etcétera, pues da hambre. Hay Muchísimas gracias. tiempo, tenemos un mes para los pibes, casi un Ok, mes. ok. Pues maestra, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerla y que esté Al, con nosotros. al contrario, gracias por la invitación, como siempre, un gusto. Gracias, que esté muy bien. Y pues, Cananta va, cuídate. ok, tradúzcalo.